acompañarnos en esta tarde especial que tenemos aquí. Vamos a presentar la tercera charla de un ciclo de construcción que pertenece a la programación propia de la Casa de América, pero esta vez lo hacemos en un marco muy especial y realmente estamos muy contentos porque lo hacemos en el marco del Festival Cine por Mujeres, del Festival Internacional de Cine hecho por mujeres en Madrid. El festival nos convocó para participar, festival que, como habrán oído, se formó y se organizó en muy poco tiempo, en un tiempo récord. Hay que felicitarles porque han hecho un programa extraordinario, con una organización también extraordinaria y, como dicen ellos mismos, ha venido para quedarse y esperamos que así sea. Dentro de eso, Casa de América se sumó a esta valiosa iniciativa con un programa especial que son 2 charlas dentro del ciclo Construcción de Construcción, una que ya ofreció la cineasta colombiana Laura Mora, otra que nos va a ofrecer la cineasta chilena Marcela Said, y ellas también presentarán sus películas, sus últimas películas. Laura Mora su ópera prima, Matar a Jesús, que se hace el preestreno aquí mañana en la Sala Iberia, y Marcela Said presentará el viernes Los Perros. Se sumó una tercera película, no estará la directora, pero es una película que está en la competencia, que es El futuro que viene, que es de Argentina, de Novik. El ciclo Construcción de Construcción lo que se propone es que a través de conferencias magistrales, de charlas, de diálogos de cine, se propone generar un debate que no limite o reduzca los contenidos de las reflexiones y que se caracterice fundamentalmente por la pluralidad de ideas y opiniones. Cineastas de diversas disciplinas reflexionan sobre la arquitectura del proceso creativo y ofrecen nuevas miradas acerca de la interacción de los lenguajes narrativos, la gramática y la escritura del cine. Presento brevemente a Marcela Said, que es directora y guionista, que tiene una larga trayectoria de cine documental y de ficción también. Su ópera prima, El verano de los peces voladores, y esta es su segunda obra. Ella cursó estudios en la Universidad Católica de Chile, donde se licenció en estética. En 1996 se trasladó a Francia para hacer un máster en técnicas y lenguajes de medios en la Sorbona. En 1999 estrenó su primer documental, Valparaíso, producido por Le Fil d'Ici, para la televisión francesa, y en 2011 dirigió I Love Pinochet. Junto a Jean Desertot realizó en 2006 un tercer documental, Opus Dei, Una cruzada silenciosa. Su siguiente film, también codirigido con Desertot, El Mocito, fue estrenado en la Berlinale de 2011 y obtuvo el premio Horizonte en el Festival de Cine Documental de Múnich, el premio de la crítica en FIDOX 11 en Santiago y el premio de la crítica en el Festival de Valdivia y el premio Altazor 2012 en la categoría de dirección de cine documental. Su ópera prima de ficción, El verano de los peces voladores, de 2013, tuvo su estreno mundial en la quincena de realizador de Cannes, y su segundo largometraje, Los Perros, 2017, nuevamente participó en Cannes en la Semana de la Crítica y en el Festival de San Sebastián, donde obtuvo el premio Horizontes Latinos. Tanto Matar a Jesús como Los Perros son 2 excelentes películas de esta reciente producción del cine latinoamericano. Son 2 obras que ya se han situado realmente a la cabeza del mejor cine y ambas directoras hay que seguirlas de cerca. Yo, sin más, no los aburro, las dejo con ella y que disfruten de esta sesión, y muchas gracias una vez más por acompañarnos y compartir. Hola, muchas gracias por la invitación. Debo primero decirles que estoy un poco intimidada, no me gusta estar sentada más arriba frente a gente, me intimida un poco. Y cuando Teresa me invitó a hablar de cine y de procesos creativos, ¿quieres que acerque más? ¿Sí? De cine y de procesos creativos, y me dijo que le mandara un outline, que le dijera de qué iba a hablar. Yo no sé de dónde saqué esto, pero siempre sale de algún lado, y eso es lo bueno, esto de lo íntimo y lo universal y todo. Yo dije, ¿pero a quién está dirigido? ¿Es gente que hace cine? ¿Son estudiantes? Yo he hecho clases en la universidad, pero si no, yo paso mis días sola, escribiendo y haciendo mis cosas sola. El oficio de cineasta es un oficio que uno realiza solo en su casa. O sea, aunque parezca es raro, el rodaje es solo una pequeña parte de lo que uno hace, pero una película son 3-4 años de trabajo en los cuales el rodaje se demora un mes.
saquen la cuenta. El resto del tiempo, la verdad es que es bastante, mucho más, es algo solitario, sobre todo la escritura. Y pensando en eso, les quiero contar de lo que iba a hablar, de la importancia para mí de lo íntimo, que está ligado a una primera pregunta, es en el ¿por qué hacemos cine? O es que ¿por qué uno hace cine? ¿Por qué uno hace lo que hace? En todo ámbito de cosas, diría yo, ¿por qué alguien escribe o por qué alguien es doctor? Y para mí tiene que ver con por qué uno quiere hacer eso, ¿no? La importancia de esto está relacionado con algo de uno, el background, la historia que está detrás. Y de ahí quería partir. Me parece que todo lo que yo he hecho, y puedo hablar de ahí, por eso hablo de lo íntimo, tiene una historia detrás. Es decir, esto, y siempre le he dicho a mis alumnos cuando van a hacer algún tipo de película o algún documental, lo que sea, ¿por qué te interesa a ti hacer esto? O sea, quiero que me cuentes tu historia. Porque si tú no tienes ninguna conexión íntima con esta historia, significa que, bueno, la puedes hacer tú, la puedes hacer tú, la puede hacer cualquiera. Entonces, para uno tener una especie, no sé si yo diría una legitimidad moral, pero el interés, sobre todo el cine de autor, por eso se llama de autor, es que hay un autor detrás y ese autor detrás tiene no solo ganas, tiene un deber, un entusiasmo, algo que lo apasiona y por eso está contando esa historia. Y de ahí viene lo íntimo. Y esto no solo en el cine, por eso lo primero que yo había anotado en mis notas, que soy bastante desestructurada, y dije, voy a tener que tomar notas para esto, me puse a leer hace poco a Jung, solo por casualidad, porque ahí, en el lugar donde vivo, había una biblioteca entera de Jung. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue que todos, no lo que Jung escribía, sino que lo que escribieron sobre Jung. Y que los psicoanalistas que estudian a Jung escriben que lo que motiva a Jung para escribir una obra de interés universal como los tipos psicológicos, él escribió todo un estudio sobre los tipos psicológicos, que siempre he querido interesarme a eso, no para escribir mi personaje, por ahí partió mi interés por leer a Jung, era que para él tratar de entender lo que lo oponía a Freud. O sea, cuando él se distancia de Freud y no entiende por qué él y Freud en el fondo no son tan distintos y no están de acuerdo, esto lo motiva, no sé si han escuchado la historia, pero el tipo tiene una regresión, se va al lago de Zurich, empieza a jugar con las piedritas, ¿no? Vive en este tiempo de regresión y de juego que después lo encuentra muy importante para poder pensar, y de ahí nace todo su estudio y luego toda su observación para escribir el libro de tipología psicológica. ¿A qué me refiero con eso? De la experiencia íntima, ¿no? Él lo hace su obra y esto tiene un interés universal. Eso que estaba ahí es porque justo estaba hablando con un filósofo hoy día y le dije, ¿tú tienes algo que contarme respecto a esto que tengo que hablar esta tarde? Y me dice, mira, a lo mejor me cuenta la historia de Nietzsche, de una visión que tuvo, de que él cuando va a Sils Maria, ustedes han visto la película a lo mejor de Olivier Assayas, que se llama Sils Maria, si no la han visto, es una película muy buena, que pueden ir a ver. Sils Maria es un lugar en Suiza, unas montañas. Entonces Nietzsche va allá, sube a 6.000 metros de altura y tiene una visión, se ilumina, ¿no? Algo le pasa, él escribe un pequeño cuento, una alegoría de esto, y de todo esto nace toda su teoría de lo que aquí llaman el eterno retorno de Nietzsche, que es muy, muy interesante y que luego se ve reflejado en toda su obra. ¿A qué me refiero con estas cosas íntimas que se vuelven universales? Ya lo vamos a llevar a lo concreto de la escritura de un guión. Antes de que yo hiciera ficción, y de ahí viene mi propia historia, yo partí con el documental. Y siempre me preguntan, ¿por qué haces cine? Yo le dije, no, si yo partí haciendo documental y documental político, porque mi primera pasión o mi primera conexión íntima fue con la historia de mi país. Se me dice, pero todo tu trabajo, me dice, gira en torno a lo mismo. Digo, bueno, porque yo vengo de ahí, yo vengo de una dictadura, yo nací en el 72, crecí con Pinochet a los 13 años,
descubrí en una clase de historia que no vivíamos en democracia, porque el presidente nunca lo habían reelegido, o sea que no lo habían cambiado. Entonces ahí dije, pero esto es, entonces no tenemos democracia. Yo preguntaba y la profesora, y yo no me había dado cuenta. 13 años todavía no sé si y a lo mejor antes éramos más tontos, éramos más chicos, éramos más infantiles y en mi casa no se hablaba de política, no me había dado cuenta. Y ahí descubro que no vivimos en democracia y efectivamente uno empieza a escuchar hablar de habían sapos, ¿no? Era un clima de mucha tensión y uno creció con esta cosa para nosotros casi normal de ver militares en la calle, de tener a Pinochet entregando casa a los pobres en la tele, con la propaganda, en el fondo, de la dictadura. Y más tarde, cuando uno pasea las calles de Santiago en los años 80, ya era más grande, parten las manifestaciones en Chile, ¿no? O sea, Chile empieza a perderle miedo, ustedes tienen que haber visto la película del No, empieza a perderle miedo al dictador y empiezan entonces a decir las huelgas, las manifestaciones, empiezan los pequeños grupos más clandestinos, subversivos, como el Frente Patriótico, Lautaro, a poner bombas, a hacer cosas. O sea, empieza a haber un clima efectivamente de oposición dura y férrea a la dictadura. Y ahí hubo un acto que a mí me marcó, a eso quería llegar, y que fue yo en mi ambiente cómodo, ¿no? O sea, yo iba al colegio y en las tardes yo estudiaba piano y estudiaba inglés. A mí me estaban educando para ser una señorita, ¿no? Yo no sabía lo que quería hacer de mi vida. Pasa que hay una gran manifestación porque esto ya era tarde, estoy hablando del año 89. Matan, y aquí lo había notado hay una muerte, que es la última muerte en dictadura. Y esta fue, justamente les quería decir quién fue la persona porque estaba buscándolo. Efectivamente, yo pensé que era más joven, ya tenía 28 años. Yehe Carnegme, su nombre, tenía 28 años. Él había estudiado historia, él era parte del MIR, había participado efectivamente en esta lucha contra Pinochet, él había sido torturado ya por la policía secreta, y pasa que en una calle de Santiago a él lo acribillan a balas. Un 4 de septiembre del año 89, 12 balazos. La CNI ya se estaba disolviendo, la policía secreta, entonces realmente fue una muerte en circunstancias muy extrañas y cuando a él lo matan hay un entierro y ese entierro es enorme, es decir, la procesión por ese entierro yo nunca había visto eso, eran miles de personas, el MIR, el Partido Comunista, los demócratas cristianos, velas y todo el mundo salió en la noche con la policía muy lejos, ya le tenían miedo a los manifestantes, ya no se acercaron a esto. Y ahí me pasó algo, yo sentí que mi familia y que muchos de nosotros no habíamos hecho nada, no estábamos haciendo nada, y que había gente que había muerto para que el país pudiera volver a la democracia. Yo creo que eso fue un acto íntimo que me marcó y siempre dije, no sé si fue una especie de culpabilidad, dije yo en algún momento algo haré por esto, por el trabajo de memoria. Pero no sabía qué. Fue mucho más tarde cuando llegué a París, que por circunstancias un poco azarosas, llegué al mundo del documental. Y aquí, ¿cómo sucede el azar? Y ahí va lo primero que pasa. En ese entonces conocí al que fue mi marido, ¿no es cierto? Jean Desertot, que era montajista, que trabajaba en documentales, y que yo pasaba mis tardes en las salas de montaje, viendo lo que hacían, descubrí el documental de autor, y pasa que en el año 98, un juez de ustedes, ¿no? O sea, el Baltasar Garzón, tiene una excelente idea y ordena el arresto de Augusto Pinochet, que estaba de viaje en Londres. Y eso marca un hito en mi país enorme. ¿Y por qué? ¿Y ahí qué pasó? Pasa que viajan un grupo de pinochetistas, ¿no?, a Londres y se ponen a manifestar su apoyo a Pinochet, y yo estoy en París en ese momento y me preguntan, ¿hay gente que apoya a Pinochet? Para mí era algo, yo crecí con esa gente, entonces era, sí, o sea, si no Pinochet nos hubiese quedado 17 años en el poder, hay que entender que sí. Y ahí pensé que ahí estaba mi primer documental, que eso yo tenía que ir con una cámara
a filmar el mundo pinochetista porque yo sabía que los conocía, que eran políticamente incorrectos, pero que cuando ellos iban a conocer, ¿no es cierto?, más adelante lo que era el concepto de políticamente correcto, se iban a quedar callados, ya no iba a ser imposible filmar el mundo pinochetista, la violencia de esa gente tal cual, yo la había vivido, y ellos todavía estaban muy enojados, muy sublevados. Y así partió mi primer documental. La pregunta entonces que uno se hace desde lo íntimo y que luego pasa a esta cosa universal era ¿cómo es posible apoyar a Pinochet en el año 2000 en conocimiento de las violaciones a los derechos del hombre? ¿No? Porque una cosa fue a lo mejor haberlo apoyado durante el golpe de Estado, pensando que iba a entregar el poder rápidamente, otra cosa es apoyarlo en el año 2000 en conocimiento de los crímenes. Y esa pregunta, que tiene un fondo ético y moral, es la que a mí me lleva a ir con una cámara a preguntar, ¿no? Y ir a filmar. Pero esto parte de una cosa personal, ¿no? No era una película de comando, nadie me había pedido hacerla, soy yo, escribo mi proyecto, explico la urgencia, consigo dinero y parto a filmar. Y dio como resultado 2 años más tarde lo que fue mi primer documental de autor, I Love Pinochet, que es un documental que se mostró mucho, que tuvo mucha repercusión, que es muy fuerte, es muy inquietante, es muy terrible ver a esta gente, y que es imposible filmar hoy en día, a eso voy. O sea, lo que se filmó en esa época no hubiese sido posible hoy en día. Yo sabía que eso iba a tener un valor histórico, sobre todo más adelante, cuando uno quisiese acercarse a este fenómeno y saber quiénes eran ellos. En I Love Pinochet es un abanico de personajes, pobres, ricos, hay profesores de derecho, es muy impactante ver que esto no solo concierne a algunos pocos, sino que a mucha gente por distintas razones. Y ese era el primer extracto que les quería mostrar y que correspondía, después les van a saber por qué les estoy mostrando este extracto, lo van a saber después, y que es algo que me acabo de percatar hoy día y que fue impactante para mí. Otro Pinochet. Nos falta otro Pinochet. Que nos saque los medios que estamos en el teléfono. Lamentablemente no van a existir lamentablemente. Esperemos que nunca llegar a la situación en que tenemos que recurrir a las Fuerzas Armadas para salvar este país. Que nunca más ocurra, por supuesto. Nadie quiere tener otra guerra, una cosa terrible. No perdonamos jamás que nosotros hayamos salido comunismo. No ha perdonado el mundo, no ha perdonado la el comunismo está obsoleto en todas partes del mundo, menos aquí en Chile. Aquí todavía siguen dándole con las mismas cosas antiguas, y los rencores y los odios, y quitemos lo que tiene, en vez de trabajar exigencias sociales, no hacen nada. O sea, trabajan y me calientan el asiento, porque no tienen ningún esfuerzo propio de hacer algún trabajo, y exigen que le paguen esto, que le compren boca de chiporro, que no sé cuánto, todas las leyes de los sindicatos. Ok. Ya les voy a decir por qué les mostré este extracto mucho más tarde. Ese es el tono del documental. Estas señoras que yo llegaba con la cámara y me dijeron que quieren, yo esperando que me iban a responder otra cosa. Eso es lo lindo del documental, la sorpresa, ¿no? ¿Qué esperan para el Chile del futuro? Otro Pinochet. O sea, ¿cómo me iba a imaginar que me iban a responder eso? ¿No? Esa es la violencia también en la que nosotros vivimos permanentemente en Chile. Y el resultado, bueno, de esta, yo diría, energía, de lo que la energía es también Jung habla, ¿no?, de dónde uno pone el alivio, ¿no? Está todo canalizado en esto, eso es el trabajo del cine, es el alivio que puesta en algo, ¿no? Da como resultado este documental que le fue bastante bien y que obtuvo muchos premios, y que yo no tengo estudios de cine, yo no venía de ahí, a eso me refería. Fue algo hecho muy, muy hacia pulso. Y cuando voy a estrenar I Love Pinochet en Chile, justo en el diario hay un nuevo diario que aparece, que es Le Monde Diplomatique, en Chile, en español, editado.
Cuando estoy allá aparece junto con el Le Monde Diplomatique unos libritos de L'Homme, de la editorial, y de regalos que se podían comprar, eran muy interesantes. Y cuando estoy estrenando aparece un librito que se llama El poder del Opus Dei, con varios artículos. Y me pongo a leerlo, por supuesto, me parece muy interesante, y justo nosotros teníamos un candidato presidencial miembro de la obra, o sea, Joaquín Lavín, que había obtenido un 47% de los votos, se estaba perfilando como futuro presidente de Chile. Y por eso estaban sacando el librito ellos, y en una conversación con unos amigos, todos me dicen, oye, tú deberías hacer una película del Opus Dei, pero la verdad es que es imposible, es imposible entrar a hacer una película del Opus. Y yo muy joven, con la energía que tengo, que me han dicho, cuando me dicen que esto es imposible, yo digo, bueno, hay que ver si esto es imposible, no creo que sea tan imposible. Yo había estudiado en la Universidad Católica y casualidad yo tenía una profesora que era del Opus, o sea, lo supe después, entonces lo único que hice fue ubicar a estas profesoras que ya estaban dando clases en la Universidad del Opus en Chile, la Universidad de los Andes, que habían construido, y voy a la universidad, hablo con esta profesora y le digo muy campante que yo quiero hacer un documental del Opus Dei, que qué pensaba ella. Y abre los ojos y me dice, bueno, hay que hablar con el Servicio de Comunicaciones del Opus y de la obra, pero ¿por qué tú quieres hacer esto? Y digo, bueno, porque hay un candidato presidencial y ustedes van a canonizar, justo era el 2002, y no iban a canonizar a José María Escrivá de Balaguer. Digo, bueno, pero que ustedes tienen a Monseñor Escrivá de Balaguer, que lo van a canonizar. O sea, va a ser parte de la Iglesia Católica, ya no es no pueden, me imagino que si esto es algo oficial, no veo cuál es el problema. Si ustedes no tienen nada que esconder, ¿por qué yo no podré entrar a ver lo que es el Opus? Y con mucha reticencia fue el trabajo que más me ha costado, les diría. Yo de manera muy naïve empecé a hacer el documental del Opus, tuve que pasar por... pero ¿a qué es lo que iba? Esto nace no solo del librito, y nace también de algo que estaba en el Los Pinochet. Cuando quise contestar la pregunta, y ahí vamos a la primera pregunta, ¿cómo es posible que, que en conocimiento de la violación a los derechos del hombre se apoye una dictadura? La pregunta se hacía aún más difícil si yo ponía cómo es posible que católicos, en conocimiento de la violación a los derechos del hombre, apoyaran una dictadura. Y con los católicos que me encontré que apoyaron la dictadura, casualmente eran todos de derecha y muchos miembros del Opus Dei. Entonces dije, aquí hay una conexión importante. Este es el ala, porque hay que entender que la Iglesia Católica no puedo poner a todos en el mismo saco. En la Iglesia Católica en Chile también estuvo la Vicaría de la Solidaridad, que fueron quienes recogieron todos los testimonios de las víctimas, el ala de la izquierda de la Iglesia Católica, y sin embargo habíamos tenido a otro personaje también español, igual que Baltasar Garzón, que había llegado el año 74, en junio del 74, a Chile, casualmente 8 meses después del golpe de Estado, a apoyar a Pinochet, que otra cosa yo podría imaginar. Y esto me parecía muy interesante. Yo dije, aquí hay algo que hacer. Y fue un documental que me demoré 5 años, mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque la diferencia con I Love Pinochet, y aquí están los dispositivos que uno utiliza, y ahí tuve que empezar a aprender de cine documental, que en I Love Pinochet yo ponía la cámara y estos tipos hablaban, ¿no? Y adoraban a Pinochet. Pero resulta que tú le pones la cámara a la gente del Opus y tienen un discurso aprendido. Y todos me repetían la misma boludez todo el día. Entonces yo dije, esto va a ser bastante más difícil. Son 100 horas de grabación, porque dije, aquí hay que encontrar la falla. ¿Sabes? Y la falla es cuando hay un pequeño descuido, ¿no? Y el resultado fue un documental que se llama Opus Dei, una cruzada silenciosa, que justo topó, la casualidad de la vida, se topó en el momento en que esto salió en el 2006, cuando estaban sacando este libro del Código Da Vinci, porque en el mundo a nadie le interesaba el Opus Dei hasta que se salió el libro del Código Da Vinci, y a mí me favoreció mucho, porque en el momento que sale el libro, todas las televisiones, compraron todas, ¿no? Para mí fue una gran suerte. Y aquí fue que tuve que esperar, ¿no? Esperar. Y les quería mostrar un pequeño extracto, que es... ¿dónde está ese extracto? Es que no había encontrado el extracto de las niñitas, porque está todo traducido al francés, y esto está todo en francés, no está en español. Y está muy mala calidad, esa es la verdad. Y aquí ¿quieren que se los muestre igual, o que esté en mala calidad?
Ok, que está en muy mala calidad. A menos que lo pongamos. Mira, aquí encontré algo, no sé, esto es nuevo, esto no sé. Capaz que acá sí está en menos parte. Ah, pero mira, esta parte es la más interesante, de hecho. Van a ver. Bueno, yo entré a trabajar acá hace 18 años, empecé en un colegio, tenía toda la ilusión de estudiar, de seguir estudiando. Pero aquí encontraba a los niños chicos todavía no, Santa Carolina me dijo que no, que más adelante. No me dijo que no, me dijo que podía ser que más adelante cuando los niños estuvieran más grandes. Entonces ahí, cuando iba pasando el tiempo, yo iba recordando y así momentos, hasta que de repente salió que estaba esta Fontanar, que pertenece a Lopotey también, que está dando curso de capacitación. Entonces empecé yo a ir a clase los días miércoles de capacitación. Bueno, aparte de hacer cosas ricas, pasteles, tortas, cake, todas esas cositas ricas, aprendí el amor al trabajo, el amor a la familia y el amor a Dios. El amor a los demás, aprender a hacer las cosas bien, aprender a hacer las cosas con cariño para los demás. Eso aprendí en Fontanar. Ay, no podré explicar cómo quiero yo el Opus una espiritualidad, es decir, una forma de enfrentar la vida, de sentirse hijo de Dios y de la mano de Él y siguiendo un poco lo que nos enseñó nuestro creador ayer. Sí, porque es como difícil explicarlo así como muy elevado, así, para llegar a la vida simple, no sé, sencillamente también Opus Dei es algo que me enseña a hacer bien otras cosas, a tener anhelo de llegar al cielo, de ser felices con cosas sencillas. Eso, para mí el Opus Dei es eso. Okay. Eso es un extracto. A eso me refería con muchas horas de grabación para obtener algo que mostrara una pequeña falla, ¿no? Y la pequeña falla estaba mostrada, bueno, son pequeños extractos de vida de gente del Opus y hay que verlo entero para entender un poco el funcionamiento, ¿no? Yo tenía ganas de hablar de la jerarquía, de la relación jerárquica que se establece con el Opus y no horizontal con Dios, y de cómo se implanta en Chile y qué es lo que estaban haciendo. Y porque es un tema que incomoda en el país, incomodaba mucho, me imagino que en España también, porque tienen también, de aquí vienen, de aquí nacen, y ellos trabajan siempre en la discreción, por eso fue tan difícil, ¿no? Y ellos decían, trabajamos 3.000 haciendo el ruido de 3, ¿no? Y fue complicado, fue un documental muy complicado y que también me trajo consecuencias. En algún momento cuando llegué de vuelta a Chile y quise trabajar en la televisión, me cerraron rápidamente las puertas porque había hecho este documental. Pero hoy se los agradezco, porque si no me hubiesen cerrado las puertas, yo a lo mejor estaría en la televisión haciendo periodismo de investigación, que era lo que me interesaba, y no me hubiese volcado a la ficción. O sea, yo tuve que seguir un camino independiente porque me cerraron las puertas de lo institucional y me di cuenta de que mi nombre no iba a ser querido ahí, ¿no? Entonces me cerraron las puertas, después lo supe, quién me las cerró y por qué, y fue por este documental. Y me acuerdo perfectamente, yo venía llegando de vuelta a Chile, cuando terminé el documental tenía a mi hijo muy pequeño, recién había nacido, y quería volver a Chile porque tenía intenciones de implantarme de nuevo en Chile, de volver a mi país. Y puesto que en la televisión me cierran las puertas para hacer lo que yo quería, que era periodismo de investigación, dije, bueno, no me queda otra que trabajar sola. Y ahí fue cuando yo recibo una carta de alguien que, al ver este documental del Opus, que ahí está en el documental, que se llama un profesor que ve ahí, estaba muy enojado porque yo hablaba de la conexión del Opus con Pinochet. Muy enojado por esto. Y yo dije, esto no se va a terminar nunca, y ahí se me ocurrió que a lo mejor lo que había que hacer, si había gente que seguía insistiendo, ¿no?, de que esto no había pasado,
de que esta gente, de las víctimas mentían, había que encontrar al victimario. Entonces yo me puse en la búsqueda de torturadores. Mi primera idea era hacer un documental que se iba a llamar La Confesión. Yo imaginaba, ¿no?, en mi imaginario, de que iba a tener torturadores que iban a hablar, sí, yo hice esto y lo otro. La verdad es que cuando los fui a buscar, los tipos no solo eran peligrosos, no querían hablar, pero el trabajo de búsqueda existió. Me llegó justo un periodista de investigación a hablar conmigo, me dijo: a mí me interesa tu trabajo documental, yo quiero aprender a hacer documental, enséñame. Yo le dije: mira, lo único que te puedo ofrecer es, yo estoy trabajando en un nuevo proyecto, ayúdame, estoy buscando torturadores. Él sabía un poco cómo llegar a ellos a través de la policía de investigación. Y fue así, en un trabajo de investigación de unos 6 meses, que llegamos con El Mocito, lo que fue mi tercer documental, y de donde nace esta última historia que van a ver seguramente acá, mi segunda historia de ficción, que se llama Los Perros, viene del Mocito, por eso está conectado. Y eso parte porque cuando encontramos al Mocito, les voy a contar brevemente quién es el Mocito. El Mocito es un tipo que en los años 70, a principios de la dictadura, él tenía 15 años, venía del campo, se llamaba Jorgelino Vergara, y llega de casualidad a trabajar a la casa de Manuel Contreras, el jefe de la represión en Chile, la mano derecha de Pinochet. Y llega a trabajar haciendo ¿qué? De mozo, como asistente mayordomo, el que le recogía la metralleta y la maleta cuando él llegaba y se le iba a dejar al dormitorio. Y este personaje, estando en estas reuniones ahí en la casa de Contreras, llega ahí en ese entonces un capitán de ejército, Juan Morales Salgado, que lo ve y qué sé yo, después de un tiempo se lo lleva a trabajar, haciendo también de mozo, a un cuartel donde exterminaron a todo el Partido Comunista Chileno. Y, o sea, este mozo que limpiaba, que servía el café en las sesiones de tortura, que llevaba los cuerpos a los autos, fue un testigo privilegiado, de alguna manera, y lo encontró la policía 40 años más tarde. ¿Y cómo lo encuentran? Porque cuando estaban en estos juicios, llevando a militares, ¿no?, a los tribunales, uno de los militares decía: no, si yo no fui que maté a Juvenal Piña, yo sé que fue Jorgelino Vergara, un mozo que trabajaba, y lo acusan. Entonces la policía lo va a buscar, año 2008, lo encuentran en el campo, muy pobre, y este tipo dice: yo no maté a Juvenal Piña, pero yo sí sé quién lo mató, porque yo me acuerdo de todo. El tipo tenía un disco duro así, con todo registrado. Y cuando el juez se da cuenta de que este tipo sabía tanto, lo pone en una prisión de alta seguridad, lo sacaba todos los días, y él hablaba. Después de que él habló, procesaron a 70 militares. O sea, y después de que habló, yo creo que se dio cuenta de lo que había hecho. Lo soltaron porque la mayoría de edad en Chile eran los 21 años, él todavía era menor de edad durante estos hechos, y no solo eso, había colaborado con la justicia y se va a esconder. Ahí parte mi documental. Cuando nosotros lo encontramos, escondido, después de que había hablado, sin darse cuenta mucho de lo que había hecho, en un bosque. Y solamente les voy a mostrar el inicio del documental y una escena clave para que vayamos a la ficción y a la diferencia entre el documental y la ficción. Esto yo creo es que tenemos... Espera un segundo. Es que la wifi no funciona bien, la voy a dar desde acá.
Bueno, hay que decir que esto efectivamente lo tuve que financiar casi sola, con muy pocos fondos, porque ya saben, no, la televisión no me contrataron. Pero se los agradezco. Yo soy lo más honesto que quise ser. Aunque tú no lo creas, aunque fui partícipe involuntariamente de secuestros y de asesinatos y de todo el atado, oye, yo lo vi. Pero nada, o sea, yo no participé, o sea, no podrías tú acusarme a mí de asesino, ¿sí o no? No podrías acusarme de asesino, porque de hecho, en los hechos, yo no fui asesino. Pero sí tengo una cosa, asesinaron, mataron tanta gente, compadre. Mira, sin escrúpulos, la mataron. Puta melón. ¿Para qué te digo más? ¿Para qué te digo más? Lo mataron tan sin escrúpulos que a mí me dolía siendo un adolescente. Ese es mi juego. ¿Qué más quieres? Bueno, aquí la calidad no es muy buena porque la están viendo en un screening, pero ya acá es mi primer largometraje donde hay cinematografía. Y de eso vamos a hablar justo después. Y esto es un largo documental. Acá ya ha pasado tiempo, esto es el año cuando estoy filmando, tiene que haber sido 2009, yo creo. Lo seguimos durante 2 años, el documental se estrenó en el 2011. Y acá teníamos tiempo hubo otro proceso. Ahí entender de que yo también podía contar
esto también a través de la imagen, con imágenes. No estábamos en la cosa lacaniana del discurso, de I Love Pinochet, por ejemplo. Ahí hay un cambio en entender de que y yo creo que ahí estaba, a eso me refería con que yo no venía al cine, a mí no me interesaba hacer cine, hasta a lo mejor hasta ese entonces, cuando empiezo a entender de que ya no necesariamente me interesaba solo el discurso, que podía contar las cosas de otra manera, que podía ser mucho más interesante que revelar la naturaleza humana a través de los actos, de cómo él se mueve, de la brutalidad que operaba. Hay una escena de él muy reveladora, porque yo la había visto de casualidad, porque él siempre se presenta como inocente, y de repente veo que el tipo sabe usar el nunchaku, ¿sí?, de manera impresionante, que ya da susto, y ahí me di cuenta de que esto había que filmarlo de otra manera, que ya hay uso de la música de otra manera, ya hay uso lo hicimos con un director de foto de cine, había más recursos. Yo creo que también hubo un aprendizaje personal y yo sabía que era una película más importante, y la película quedó en la Berlinale, en Forum, y fue mi primera, yo diría, pasar no solo de lo político, pasar a una cosa también más humana. Esto es un retrato bastante ambiguo y terrible del ser humano, ¿no? No solo ya no me interesaban los hechos en concreto, porque ya sabíamos, ¿no?, y desde el principio lo que pasó en dictadura, me interesaba entender la psicología del personaje que estaba detrás. Y aquí pasa que también, de dónde nace la historia, yo mientras estoy haciendo el Mocito, conocí la casa, estando de vacaciones, una casa en pleno territorio mapuche, de ahí viene mi primera película de ficción. Pasamos ahí un par de días porque yo iba camino a la Patagonia, y al pasar a esta casa, que era una casa de alguien conocido, era una casa muy linda, con un golf, con una laguna, y llegamos ahí a pasar una noche, y estoy ahí cuando le digo a la dueña de casa, oye, ¿me puedo bañar en la laguna? Me dice, no, está infectada de carpa. Sí, mi papá de hecho le puso explosivos. Y yo estaba con más amigos, ¿cómo le puso explosivos para matar a las carpas? Ridículo, todo esto era surrealista. Y al otro día decidí no irme inmediatamente, sino que quedarme un par de días ahí, y me di cuenta que esa era la única casa rica del sector y que estaba rodeada de gente pobre, que eran mapuches. Yo no vivía en la zona, no sé si el conflicto mapuche sucede en una zona específica de Chile, no en Santiago, están a 7 horas de Santiago, en bus. Y ahí fue cuando me topé con la problemática de que esto yo no lo podía, esta historia, que mis amigos me decían, esta historia está increíble. Le digo, sí, pero esto no se puede contar en documental. Porque de lo que yo quiero hablar, o lo que a mí me interesa, es lo que yo estoy sintiendo ahora, es la atmósfera, es la tensión, es el clima, es lo surrealista. Me encantaría ver la explosión. Y ahí fue que las circunstancias me dijeron, yo tengo que escribir ficción. Esto no lo voy a poder contar en documental, necesito la ficción. Y así fue que contacté a un guionista y le dije, yo nunca he escrito ficción, Julio Rojas, ¿por qué no? Y le conté la historia, y me dijo, bueno, hagámoslo juntos, y nos instalábamos sin ningún tipo de pretensión, no sabía si iba a ser la película, todos los viernes a escribir en las mañanas. Y de esta historia realista, ¿no?, empezamos a escribir una historia ficticia. Y fue todo un aprendizaje, porque yo creo que uno aprende haciendo. Eso también ya me lo habían dicho, uno aprende haciendo las cosas, ¿no? Toda la teoría, la teoría la he aprendido con los años, sobre todo la teoría respecto del guión y cómo se escribe, y el plot, y los personajes, y los obstáculos, y la verdad es que no me acomoda. Y no me acomoda, ¿por qué? Porque por mi estructura de personalidad, yo soy alguien demasiado libre, que no quiere reglas, y que creo que las reglas están hechas de todas maneras para romperse, y que cuando uno sigue las estructuras, uno siempre termina en historias que son más o menos parecidas, ¿no? Y me acomodaba mucho escribir y aprender a escribir de una manera muy, muy libre. Y yo sabía que con Julio me dijo, ¿qué es lo que quiere? Fue un muy buen maestro en ese sentido. Yo le dije, yo quiero hablar sobre la invisibilidad del conflicto mapuche. ¿Cómo? Sí, eso. Quiero que hablemos que estemos en el conflicto sin jamás nombrar a los mapuches.
quiero hablar de la tensión que existe y de esta especie de viaje de la protagonista, que va a ser Manena, que tiene 16 años, y que se va a encontrar con que su padre tiene conflictos con los mapuches de alrededor. Y esa fue mi primera experiencia de escritura, que fue muy difícil. Y muy difícil, ¿por qué? Porque es muy difícil escribir, y ahí soy cuando uno no escribe de lo íntimo. ¿Y eso qué pasa? Yo sí me había encontrado con la historia, pero yo no tenía en ese momento ninguna conexión con la historia. O sea, no era mi historia, no era mi casa, no conocía bien a los mapuches, todo era... y yo estaba escribiendo desde acá y tratando de alejarme del personaje de Manena, ¿no? Yo no tengo, ¿qué tengo que ver yo con una adolescente burguesa? Yo no soy burguesa, yo vengo de la clase media. Y tuve que reconciliarme, ¿no? Y decir, bueno, pero Manena también debe tener cosas de las que yo tenía, ¿no? Una cierta curiosidad, una cierta sensibilidad, y cuando yo pude reconciliar y empezar a ponerle cosas mías, empezar a intimar con los personajes, pude acabar la escritura del guión, no pude acabarla antes. Tuve que partir de lo íntimo para poder escribir estos personajes y luego entender que esto tuviera un sentido más amplio, pero de otra manera era imposible. Me parece muy difícil escribir de algo que uno no conoce, partiendo por ahí, a menos que sea ciencia ficción. Yo no escribía de marcianos y aún así creo que cuando alguien, no sé, yo he visto Star Wars, ¿han visto Star Wars? Pero es muy política Star Wars. Y me parece súper interesante, y estoy segura que está basada hay muchas cosas reales ahí, o sea, y eso es lo interesante, ¿no? Cómo se aleja de la realidad, cómo uno se aleja y se va alejando, pero esto parte seguramente de algo también muy íntimo, estoy segura, me encantaría hablar con George Lucas, para llegar a esta cosa muy metafórica, ¿no? Que puede ser Star Wars. Les iba a mostrar, ustedes me imagino que no han visto El verano de los peces voladores, porque no se estrenó en España, por eso estoy tan contenta que esta segunda película sí se estrene en junio, la de los perros. Voy a mostrar. Son tan feas. Mi amor, son bonitas. Ah, pues no se van a escapar las pocas que trataban. Ya, pero veamos si se escapa una para que por dónde sale. No, si ya se me han escapado muchas ya. Ya se me han escapado muchas. Ojalá que puedas entender. Ojalá que puedas comprender. Na, 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 na. Vení. ¿Usted quería hablar? ¿Es verdad que estás poniendo cerco eléctrico? ¿De cuándo estás tan interesado en el campo? ¿Es verdad? El campo es mío. Ahí está el privilegio que tiene. Tiene que tener cuidado. Se puede perder. Parece que nos mandaron un mensaje. Vamos por otro camino. No puede ser tan iluso. Tú estás loco. Tú tenías un problema. ¿Qué te pasa a ti, María? Es por niños, pega. Escucha todo el rato, ¿no? El verano de los peces voladores es una película muy cinematográfica. O sea, a lo que voy es que la dirección de foto recibió muchos premios, que la imagen, esto es lo que yo no podía hacer en el documental, controlar todo. Y ahí descubrí que me gustaba el control freak, ¿no? Los directores somos, yo creo,
muy neuróticos, y cuando descubrimos y aceptamos que tenemos una parte donde, un escenario donde uno puede controlar o tiene esa ilusión de control, es muy jubilatorio, es algo... Y eso sucede en la ficción y no es algo que no sucede en el documental, porque en el documental uno no controla todo, ¿no? Uno no puede estar ni cambiándole las sillas a la gente donde va a filmar, ni la ropa, ni uno no sabe exactamente lo que van a decir. Y en la manera, por el tipo de temas que yo filmaba, que era lo que se llama filmar al enemigo, ¿no? Tú siempre filmas en tensión, nunca sabes si vas a poder repetir o si te van a echar. Entonces, todo era en urgencia. En cambio, en la ficción descubrí que todo era un conjunto de personas filmando lo que yo quería, todos estábamos con la misma energía para hacer lo que estaba más o menos escrito. Y esa es la gran diferencia con el documental, ¿no? Yo siempre ahí descubrí la escritura. ¿Y la escritura de qué tipo? Yo digo que una película se escribe 3 veces. Tú la escribes en el guión, ¿no? Ahí es donde están las primeras ideas. Luego la escribe en el rodaje. ¿Por qué? Porque en el rodaje no todo está como en el guión. Es cuando tú has ido a buscar las locaciones, has encontrado el árbol que escribiste o lo que no escribiste, o yo, por ejemplo, me topé con la bruma haciendo todas las locaciones y me di cuenta de podía usar metáfora. En la película hay mucha bruma, hay mucho vapor, el vapor de las termas, hay mucho polvo, porque justamente ahí está la metáfora de la invisibilidad, ¿no? De que no todo se veía claro. Y toda la película se filmó en función de la bruma. O sea, nosotros teníamos un plan de rodaje flexible, donde lo más importante para mí era el clima, entonces se filmaba de acuerdo al tiempo. Los actores estaban disponibles todo el tiempo para filmar la escena según el clima. Por eso cuando vean la película se dan cuenta, porque el clima resulta que parte como en una parte de manera muy soleada, esta familia uno cree que está todo bien y esto se va oscureciendo y está la tormenta y está, entonces eso había que filmarlo, eso no lo podía controlar todo, porque tampoco filmamos el cine latinoamericano. Si hay algo en que se parece, a lo mejor nosotros no somos Hollywood. Yo no podía inventar tormentas, no podía llevar 100 máquinas de broom, la postproducción, todo eso es muy caro. Entonces la verdad era que teníamos que encontrar la manera también de filmarlo con nuestras posibilidades, ¿no? Y me pareció que lo más razonable era filmar según el clima, que eso no lo podía controlar. Y tuve mucha suerte. Los primeros días de rodaje fueron los días que tuve bruma. Entonces todas las escenas donde escribí bruma se filmaron al principio. Y luego pude filmar el resto. Tuve el día de tormenta tan esperado, también existió, llegó y filmamos la escena de tormenta. O sea, todo lo que escribí en términos climáticos llegó. Eso fue muy importante. Y luego poder trabajar con actores, ¿no? Poder descubrir que ciertos diálogos que tú escribiste no se escuchan bien, poder cambiarlos, a eso me refiero con la segunda escritura, poder darte cuenta de que en el rodaje, por ejemplo, cambias escena y generalmente yo sigo mi intuición. Para los que vieron la película o si no la han visto, hay una escena muy, muy bonita que sucede justamente dentro del agua en un cumpleaños del abuelo, del patriarca, y que no estaba escrita así. Estaba escrita, era una escena en unas termas impresionantes, donde había unas mesas con manteles blancos y todo, y yo había escrito torta y no sé qué, y llega el momento de filmar y resulta que la torta se parecía a un pay de limón, estaba lloviendo, nada era como yo lo estaba escribiendo, porque y dije, bueno, ¿y dónde está todo esto? El clima estaba horrible y teníamos las termas. Yo dije, bueno, esto se cambia, se acaba, se sacan las mesas y todo esto, ustedes van a estar dentro del agua, todo esto va a ser mucho más surrealista. Y la escena quedó increíble, pero eso se cambió en el momento del rodaje, ¿no? Cambiamos todo. El director de foto entró al agua, pusimos la cámara y la escena se filmó de otra manera. Y creo que eso también, eso a lo mejor me lo dio, eso lo descubrí después. Yo no llegué virgen a la ficción. Venía del documental. Y venía de algo que uno aprende en el documental, es a ser flexible, a ser souple, como diría, ¿no? en francés, que es hacer, adaptarse a ciertas cosas. Y ahí la ficción también sucede. O sea, yo no sé si un americano a lo mejor podría filmar en las condiciones que filmamos los chilenos, que nos pasan muchas cosas filmando y de cual todos les pueden contar las mismas cosas, pero nosotros nos tenemos que adaptar a los problemas que podamos tener durante el rodaje, que son muchos y seguramente mucho más de lo que sucede en un cine que se filma con más dinero. Y luego la tercera escritura sucede en el montaje.
que es la escritura la más importante. ¿Y por qué? Porque uno, hay cosas que funcionan de manera literaria muy bien, y llegas al montaje y las estás montando y te das cuenta de que es una lata, de que el principio no está funcionando, de que esto, que parece que hay dos principios, de que esto no se entiende y que... Bueno, y el montaje se reescribe la película con el editor. Yo también agradezco venir del documental. En el documental, no sé si saben, la película se arma en el montaje, ¿no? Pues justamente como la escritura del documental es una escritura que no está planificada, donde no hay diálogos escritos, tú tienes solo una idea respecto de lo que estás diciendo, todo se construye digamos, en el montaje. Y eso es algo que fue un aprendizaje que yo ya traía, que era el trabajo de montaje, y a la hora de poder montar también soy muy libre de cambiar todo, No trabajo con el famoso URSS, decir, montar toda la película de todas las escenas, trabajo de otra manera. Yo en el montaje me acuerdo de las escenas que más me marcaron y lo que más encuentro más importante en el rodaje, y las vamos montando y las vamos uniendo, y hay cosas que quedan fuera inmediatamente. Así funciona, de otra manera. Les dije que les iba a contar algo respecto de la película de los perros. Ustedes no la han visto. Se va a estrenar en España en junio, el 15 de junio, y se estrena acá, es el gran preestreno del viernes. Y ahí viene la historia íntima, y eso es lo que les quería contar. Cuando estaba filmando El Mosito, tuve el siguiente problema. Este tipo contaba, que ya lo vieron, ¿no? Contaba todos estos horrores, y yo dije, en algún momento tuvimos un problema, y dijimos, bueno, pero ¿cómo saber si lo que está contando es cierto? O sea, necesitaba encontrar un testigo. Los testigos estaban muertos, todas las víctimas estaban muertas, el Partido Comunista entero todo enterrado, o encontrar otro agente, o encontrar otra persona. Y un periodista de investigación, amigo mío, me dice, encontré al que era su jefe en el cuartel, o sea, al menos al que era el jefe del cuartel y que sí lo conoce. Y esa persona hoy en día es ex coronel, trabaja en un centro de equitación, y me dice, y nada, y está condenado, está procesado. Y le dije que queríamos hablar con él. No estaba muy entusiasmado, me dijo, pero nos dio cita. Entonces, voy con el periodista, vamos a verlo un día en la mañana. Él, de muy malas pulgas, nos recibe. Y le digo que estoy haciendo un documental, que si él conoce a Jorgelino Vergara, me dice que sí, y que él está procesado, y me dice, la verdad es que yo no te voy a dar ninguna entrevista, a mí no me interesa esto, que gano yo, estoy procesado, no me interesa esta cuestión. Y yo necesitaba esto, ¿no? Y yo miro y digo, bueno, ¿qué hago? Y yo ahí me doy cuenta de que teníamos algo en común, él y yo. De que a ambos nos gustaban los caballos, que era cierto. Y que yo, de casualidad, hacía unos meses, muy poquito, hacía como 4 meses, pues yo había llegado a Chile hace poco, y entre todo me había puesto a tomar por la primera vez en mi vida clases de equitación en un centro, ¿no? Un centro que queda cerca de la casa donde vivía en ese momento. Y le digo, oiga, pero yo también hago equitación. Ah, me dice, y Chile es muy pequeño. ¿Con quién? Ah, con Juan Manuel Márquez, en el Pepper Chase. Ah, sí lo conozco. Yo dije, aquí estamos. Yo le dije, bueno, ¿por qué no me da clase usted? Y me dice, ¿en serio? Claro, le digo yo. Bueno, venga mañana. Ya, pues venga mañana. Y fui al otro día a tomar clases con este coronel. Y me hice su alumna. Tomé clases con él durante 2 años hasta que a él lo procesaron y lo condenaron. Hoy en día está en prisión. Y durante esos 2 años, bueno, conseguí la entrevista para El Mosito. Les voy a mostrar el verdadero personaje. Y en El Mosito, ¿por qué? Porque El Mosito estaba, no para El Mosito, conseguí la entrevista para El Mosito, pero mientras tomaba clases de equitación con él, sí, estaba terminando el documental, y estaba escribiendo Los peces voladores, si quieren saber en qué estaba yo. Pero yo, mientras tomaba clases con este personaje, esperando convencerlo para la entrevista, se me ocurrió que sería una gran película esto. Es decir, yo miraba a estas mujeres que tomaban equitación, que son como las del personaje, ¿viste? Estas de Los Pinochet, me había acordado de ella. Y dije, imagínense la historia de una burguesa que toma clase y que descubre que él tenía efectivamente este pasado oscuro. Y eso es Los perros, ¿no? Pero yo, ¿de qué quería hablar? De la complicidad civil en la dictadura. Porque lo que me pareció interesante es que mientras yo estaba tomando clases con este personaje, algunas personas me dijeron, ¿cómo es posible que tú tomes clases con este criminal?
Pero mucha gente que me hizo esa pregunta, resulta que su familia se había enriquecido en la dictadura y que era gente que había apoyado a Pinochet. Entonces yo dije aquí, qué raro que ellos me hagan esa pregunta. Aparte, el tipo y toda la gente está lleno, él tenía mucho alumno pequeño, muchos niños, muchos sabían quién era él. O sea, y aquí yo dije que acá hay algo interesante. Y basada en mi propia experiencia, ¿no?, con el coronel, escribí Los perros. Y lo que les iba a contar ahora de lo que me acaba de pasar hoy día, que esto sí que es raro, y que tiene que ver con lo que acabo de leer de Nietzsche y de El eterno retorno, que la teoría es que las cosas se repiten, ¿no? Que siempre se vuelva lo mismo, y por eso que la realidad es tan intensa, que uno debiera vivirla intensamente, porque esto se va a repetir, como es algo de la tragedia, ¿no? Es algo trágico, el destino es trágico. Y me di cuenta hoy día mirando las imágenes de algo terrible, que yo no sabía. La escena que filmé en I Love Pinochet, a mí me llevaron cuando fui a filmarla, yo no sabía dónde la había filmado. Me di cuenta que yo, Mariana, la filmé ahí. Ese es el club que utilicé. Pero me di cuenta hoy, al mirar las imágenes que les iba a mostrar de I Love Pinochet. Nunca me había dado cuenta de que yo filmé 16 años más tarde, porque I Love Pinochet fue en el 2001, yo filmé el 2017, de que había filmado esto, el noviembre del 2016, en el mismo lugar donde filmé esa escena, en el mismo club, habiendo bastantes más clubes en Santiago, ¿no? Y hoy al mirar las pesebreras y al descubrir el lugar y la fuente, dije, pero si esto es el club, yo lo conocí bien, ¿no? Ya sé dónde está, es el mismo club. Esto fue muy extraño para mí misma, ¿no? De estas conexiones raras que uno hace, de haber filmado en este mismo lugar, de haber vuelto a I Love Pinochet para filmar Los perros, de manera inconsciente. No, ahí está el inconsciente que fluye, ahí de nuevo está Jung y el trabajo de la creatividad. En la escritura, y ahí quería volver a la escritura, tiene algo que, si yo pudiera darles un consejo, de no leer muchos libros sobre escritura y ni guiones, sino que escribir libremente, uno, y dos, en la escritura fluye el inconsciente, ¿no? Supongo el inconsciente colectivo, los arquetipos, los animales, y hay muchas veces cuando yo partí la escritura de Los perros, mi primera idea era escribir sobre la complicidad del mundo civil en la dictadura, y al escribir me puse a escribir una mujer de 42 años, con una serie de problemas, porque la película habla también de una mujer que se trata de liberar del mundo machista. Sobre todo es un retrato de una mujer que se está liberando del mundo machista. Y no me di cuenta de eso hasta que la película estaba casi entera escrita, que me di cuenta que la película está el contexto político, pero finalmente lo más preponderante es el retrato de esta mujer. Es decir, y los perros se convirtieron, Los perros es un título que surge más tarde, que empiezan a poblar la película casi de manera inconsciente, se convirtieron en estos hombres que rodean a Mariana, como una metáfora de la violencia. Pero el inconsciente siempre lo dejé fluir, ¿no? O sea, me refiero a que fue una escritura muy libre. Y al escribir el personaje te das cuenta mucho más tarde de lo que estás escribiendo. ¿Y qué es lo que estás escribiendo? ¿Qué escribimos? Es la temperatura social. O sea, hoy en día la situación de la mujer en Chile es esa mujer tratando de liberarse del yugo machista, tomando conciencia de las... Si ven la película se van a dar cuenta en la escena del ajedrez de estas bromas machistas, cuántas veces de lo sometida que ha estado, es muy común en Chile estar en un asado y escuchar a hombres haciendo bromas machistas y ellas reírse con eso, ser cómplices de lo que está pasando. Es eso, es un retrato social que emerge en la propia escritura, ¿no? Y esta violencia. Y les quería justamente... El personaje del coronel, entonces ya van a entender cuando vean Los perros. Supongo que habrán visto el tráiler de Los perros, ¿no? ¿Lo han visto? El tráiler de Los perros. Bueno, a ver si se entusiasman para que vengan el viernes a ver la película. ¿Tú viste la película? Ah, sí, tú viste la película.
pasó al coronel? No, pregúntame a él, porque no te da miedo. ¿Qué me da miedo? Este país está lleno de monstruos. No debería fumar hasta el día de la transferencia de los embriones. De todas maneras, yo no fumo. Aquí está su caballo, esperándola. Es mi profe equitación. Es un milico. Así que usted trabajó en la arena. ¿Qué hizo? Porque le aprecio, le voy a decir algo. Yo no tengo las manos manchadas con sangre, si eso es lo que le preocupa. Militante de la izquierda desaparecido entre el 73 y 76. ¿Me está diciendo que es un criminal? Estoy diciendo que tu coronel debe saber dónde están estas personas. Es un buen profesor. Una buena persona. ¿Te gusta un poco? No. Méteme los muslos ahí, pero también. Muy bien. Yo no me arrepiento de nada. Tengo que pedirle perdón a nadie. Pregúntale a su papá si se arrepiente de algo. Quiero que deje las clases de equitación ya mismo. ¿De dónde lo conocen? No. De la vida, supongo. ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo? Yo no conozco el miedo. Ese coronel está basado justamente un poco en el personaje que conocí filmando Hermosito. Y a eso iba con las historias ligadas, ¿no? ¿Por qué uno escribe las historias? ¿Por qué uno hace cine? Para mí es indisociable de la historia, de lo que uno es, de dónde uno viene. Entonces cuando me preguntan, pero oye, pero tú siempre estás filmando lo mismo, tú siempre estás yendo al pasado, digo, no estoy yendo al pasado. Yo les he contado de la génesis de cada uno de estos proyectos, ha estado ligada a mi historia personal. No es que se me haya ocurrido, no es que yo tenga una obsesión con esto. Y de hecho ahora estoy escribiendo otra cosa que no tiene que ver con dictadura, porque por otras razones, pero eso, uno no puede escribir y no puede hacer, creo, lo que uno hace si no está conectado con razones íntimas y propias. Y ahora, en términos de cómo convertirlo en algo universal o cómo separarse, ahí viene lo bonito de la ficción. Yo les conté que el verdadero coronel está en prisión, ¿no? Y el coronel en la película no necesariamente termina de la misma manera la historia, para no contarles qué es lo que pasa, pero ahí es cuando uno se para, uno se desliga, ¿no? Se sale de la historia personal se separa para poder escribir ficción. En la película el personaje tiene una especie de affair con el coronel. Yo no tuve un affair con el coronel, es decir, eso es lo bonito de la ficción, que permite efectivamente sobrepasar límites. Y cuando uno descubre que en la ficción no hay límite, ahí te das cuenta de que los límites se los pone uno mismo, ¿no? Y que es bueno aprender a sobrepasarlo. No sé si vieron la última película de Spielberg. Yo la vi porque fui con mi hijo y fui muy escéptica, no me gusta mucho ese tipo de películas, y lo pasé estupendo porque se mete al mundo de los juegos y la película entra a un avatar, ¿no? Y, por ejemplo, descubrí que me encantaría poder explorar eso, poder entrar a un mundo artificial y ir a cualquier cosa. O sea, creo que los límites, no hay límite en la ficción. Y la metáfora es algo muy potente. Ya en los peces voladores, ¿se acuerdan cuando la gente era muy divertido? Porque cuando yo había escrito Los peces voladores, pero nadie conocía la historia real, me decían, ¡ay, qué buena metáfora! El que quiere exterminar las carpas de la laguna como querer exterminar a los mapuches, ¿no? Funcionaba muy bien. Lo que no sabían que esto era, la realidad supera la ficción, esto era cierto. El tipo sí había puesto los explosivos. No era solo una metáfora, esto era real. Que esto era espantoso. Y esto es lo bonito, ¿no? del trabajo de la metáfora. Lo mismo los perros que aparecen cuando vean los perros se van a dar cuenta de cómo funcionan los perros en la película. Hay mucho perro, pero hay mucho perro en todo sentido. O sea,
los vieron un poco, están los cuadros, están los perros de Antonio Becerro, que es un artista, trabajé con artistas contemporáneos, están los perros de verdad, están los perros, que yo siempre, la metáfora de estos hombres que rodean a la mujer, y justamente estuve leyendo ahora, yo digo que nada es por azar, como nada es casualidad. Justamente también estaba leyendo por esta biblioteca que les conté que me llegó de casualidad de Jung sobre los animales en la escritura, y que tiene que ver con el inconsciente colectivo también y los arquetipos. Es muy interesante porque muchas veces escribimos o soñamos con animales y no sabemos por qué, y esto viene de mucho más atrás. Entonces, cuando uno también deja fluir eso en la escritura es muy interesante, ¿no? Y poder trabajar con eso, ¿no? A eso me refería.